Saludos amigos de Libro Abierto. Hoy vamos a tener un interesante conversatorio sobre un libro muy popular, tal vez el libro más vendido de todos, la Biblia. Y hoy nos acompaña Emmanuel Cornelio, estudiante de psicología de la Universidad Dominicana OIM. Un estudiante no común, porque es un estudiante que conoce mucho del mundo de la cultura, de la filosofía, y que me he dado cuenta que conoce mucho de la Biblia. Y en ese sentido creo que será interesante que todos podamos conocer un poco de la Biblia, pero desde otro enfoque, un enfoque un poco más de discusión, uniendo la filosofía, uniendo la fe y tratando de esclarecer algunos temas que para algunos son comunes, pero para otros no. Emmanuel, bienvenido al Libro Abierto. Vamos a conversar de la Biblia. En diálogo que tuve contigo hace un tiempo, me di cuenta de que a pesar de que me he dedicado a entender un poco el mundo de la fe, soy todavía muy ignorante en ella. ¿Cómo tú visualizas la Biblia en sentido general? Bueno, la Biblia es un conjunto de libros canónicos que te expresa una serie de cosas que van más allá de la cultura judía, porque es algo que se ha extendido y que se ha hecho asequible para la cultura occidental, aunque uno debe de partir de que la Biblia fue destinada a una audiencia oriental, pero que son cosas que se extrapolan a lo que es el conocimiento que nosotros podemos tener de la Sagrada Escritura. Para una persona comprender la Biblia debe de analizar el contexto y su composición. La Biblia tiene 66 libros. 66 libros, pero como lógicamente no fueron escritos como si fuera un libro cualquiera, sino que es histórico. Sí, la Biblia tiene diversas divisiones. La Biblia tiene 66 libros, 39 componen el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. Significa que, ¿cuál tiene más entonces? El Antiguo Testamento. Tiene más libros y tal vez más páginas. Sí. El Antiguo Testamento tiene 929 capítulos y el Nuevo tiene 260, lo que fusionan una totalidad de 1189 capítulos, 31.108 versículos y aproximadamente 3.566.480 letras. Eso es un mundo. Así es. En términos de lectura. Si tomamos en cuenta el libro, que la Biblia se divide en dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y que en el Nuevo Testamento está la vida de Jesús, fundamentalmente, aunque hay libros que no tocan la vida de Jesús. ¿Así es? Así es. Esa construcción o esa recopilación del Antiguo Testamento, ¿cómo fue realmente que ocurrió? Bueno, la recopilación del Antiguo Testamento fueron una serie de pautas. Principalmente el libro de Génesis hasta el libro de Daniel fue escrito en hebreo, que era el idioma original. En hebreo. Exacto. El Génesis. Exactamente. Sí. Principalmente esa construcción o esa etimología o la palabra hebreo significa después del río. O sea después del río. Exacto. Se le imputa a Abraham, que fue el patriarca, el antepasado de los judíos, según dice la Biblia, en el libro de Génesis 12:8, cuando él acampó en Betel. O sea que se hace alusión a lo que era el medio que se utilizaba para ellos sobrevivir, que era construyendo tiendas de campaña, que data ya de épocas remotas, del libro de Génesis 4:21, que significa casa de pelo que se construía para poder habitar al aire libre. Sí. Entonces, ¿y quién escribió el Génesis? El Génesis lo escribió Moisés. Moisés. Sí, producto de una revelación que se llevó a cabo en el año 1526 a.C., porque Moisés compone los primeros libros de la Biblia que se le llama el Pentateuco, del cual en Éxodo salen las 10 leyes o los 10 mandamientos, que en Israel se convierten en 613 leyes civiles. O sea, Moisés, Dios les revela acerca de los inicios del Génesis, pero no es el libro más antiguo.
El libro más antiguo, según dicen los exégetas, es el libro de Job. De Job. Sí. Entonces, todos esos, los 30 y cuántos libros son, 39 libros de 39 libros, fueron escritos por diferentes personajes. Sí. ¿Cuál de todos es, diríamos, el más extenso de todos? Bueno, unitariamente el libro más extenso de la Biblia es el libro de Salmo, que tiene 150 capítulos. 150 capítulos. Sí. Bueno, que creo que es interesante que los que nos ven y nos escuchan puedan entender un poco mejor. Yo creo que es justo que tú nos hables en sentido general para que nos ubiquemos. En este momento hablar del Viejo Testamento, porque si entramos al Nuevo Testamento ya es otro proceso diferente de discusión y todo eso. En sentido general, esos libros que son bastantes, no sé si lo pueden memorizar todo, pero vamos a hablar en sentido general de esos libros. El primero que hablamos ya hablamos de Génesis, ¿verdad? Sí. ¿Y cuáles son los demás que tú recuerdas? Bueno, aparte de Génesis, estás del Éxodo, que significa salida. En el Éxodo, uno analizando desde el punto de vista histórico, uno conoce que el primer capítulo, cuando dice de que se levantó un faraón que no conocía a José, uno cuando se adhiere en el contexto histórico entiende de que cuando José llega a Egipto y llega a ser el primer ministro, el segundo después del faraón, los que estaban gobernando Egipto no eran nativos de Egipto, eran Itzos, que los egipcios le pusieron ese apelativo porque significa gobernante extranjero. Cuando ya se lleva a cabo una reforma por Tutmosis III, en el año 1469, se queman todos los papiros y todas esas informaciones que están recopiladas hacen de que el pueblo que está en la posteridad no conozca ese pasado oscuro de los egipcios. Entonces, por eso, en efecto, la Biblia dice que se levantó un faraón que no conocía acerca de José. Y por eso ya se había expandido de una manera exponencial lo que era la población, la demografía judía. Sí. Y después de ahí están los otros libros que, por lo visto, requieren una discusión bastante amplia. De todos estos libros, ¿cuál sería el último de todos? ¿Podemos identificarlo? El último libro que se pudo recopilar o que está incluido dentro de, que es como si diríamos el rompimiento del Viejo con Nuevo Testamento. Bueno, el último libro es el libro de el profeta Malaquías, Sí. que es el 12º, el número 12 de los profetas menores, que comienza con Oseas, Joel, Amós, Abdías y terminan en Malaquías, y a partir de ahí comienza un periodo de silencio, que se le llama en el ámbito histórico, en el ámbito científico, el periodo intertestamentario, que fueron 397 años de silencio dentro de el profeta Malaquías, dentro del lazo transcurrido de la profecía de Malaquías, hasta la aparición de Juan el Bautista, en el libro de Lucas, capítulo 3, verso 1. Muy interesante. Creo que debemos ya entrar en la parte final porque tenemos un tiempo muy limitado, pero nos vamos a volver a encontrar en otra discusión sobre este tema. Y creo que aún queda mucho que decir, mucho más que decir de toda esa parte que lo que es el Viejo Testamento. Creo que si hay algo más que podamos agregar rápidamente para recopilarlo en otro programa, me gustaría que tú lo hicieras ahora. Bueno, todo el Antiguo Testamento venía siendo una serie de destellos de lo que se iba a materializar en Cristo. Y cada uno de los libros van dando lo que son una serie de referencias de una manera sintética de lo que era el advenimiento del Mesías, que aparece en el momento más hostil de la historia. Ya Más que, hostil. claro, ¿Por qué? ya que Roma había tomado Jerusalén desde el año 63 y que Roma en ese momento, aunque no se había consolidado como un imperio, ya estaba dando muestra de que iba a ser algo que se iba a extender a nivel mundial. Roma pasó por tres etapas. Roma pasó primeramente por ser una monarquía desde el año 753 hasta el 509, luego pasa a ser una república desde el año 509 hasta el año 30. Y producto de ese periodo fue que ellos pasan a oprimir a los israelitas hasta el año 70, cuando se lleva a cabo la destrucción del templo. Bien, muy bien. Una discusión muy interesante. Vamos a detenernos aquí en este momento y vamos a continuar en otro momento, en otra edición de esta discusión que se llama Libro Abierto. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por su atención.